Hola, hola a todos, buenas noches y bueno, estamos muy felices hoy, tenemos una súper charla y espero la disfruten, todavía estamos a tiempo de invitar más personas, así que pues lo podemos hacer, ya en un par de minuticos arrancamos, ya tenemos allá a nuestro orador al frente. Listo y con toda la energía. Así que a todos, de verdad, pongamos los micrófonos en silencio, vamos a disfrutar de la charla. Yo les pido que nos concentremos. Yo sé que estos medios virtuales son buenos, pero también uno a veces lo deja sonando y se pone a hacer otras cosas. Y esta es una charla para ponerle mucho cuidado. Es una persona que sabe mucho del tema, muchísimo, tiene mucha experiencia y pues es una persona que hoy ha querido colaborarnos voluntariamente como se hacen las cosas en la fundación. Las personas donan su tiempo, donan dinero, donan su experiencia o como en este caso, donan su profesionalismo de todo lo que han hecho para que nosotros lo podamos disfrutar. Así que yo les pido a todos que por respeto al orador, por el cariño, por el espacio que nos da, que en vez de estar ética paseando o que todos estamos en este pensando más en un plan de descanso, estás aquí, dejando a un lado sus labores y seguro, igual que todos, llegamos cansados de trabajar, pero está dispuesto a dar lo mejor para que sigamos creciendo. Así que de verdad que quiero hacer una pequeña entrevista para que lo conozcamos un poco más, para que sepamos un poco más de él y sobre todo para que podamos disfrutar más esa charla, porque pues conociendo el corazón de las personas uno sabe lo que son capaces de hacer. Así que bienvenido, Sebastián. De verdad que para mí es un placer conocerte por este medio y es un placer compartir contigo y conocer un poquito más de ti. Así que te voy a hacer un par de preguntas si estás de acuerdo. Si tú estás de Perfecto, acuerdo, Guille. Sebastián, listo, perfecto. Entonces, Sebastián, sé que eres psicólogo clínico, ¿sí? Muy bien. Sí, ¿Hace cuánto llevas tu profesión? No de psicólogo clínico, sino hace cuánto te gustó como por ese lado te empezaste a meter. a ver, yo empecé a estudiar en 2015, vamos a decirlo así, pero no fue un amor a primera vista, hay que decirlo, Ajá. ¿cierto? Yo le cogí amor a la psicología alrededor del tercer, cuarto semestre, De ¿cierto? verdad. Ya cuando inicié cuarto, quinto semestre, que vi la parte clínica, que empecé pues como a explorar la complejidad y la belleza de la mente, dije, por aquí es. Y ya desde eso vengo totalmente enamorado. Enamorado del tema, sí. Y ya en 2021 que me tiraron al agua en la parte clínica, dije, ya, aquí es. Qué bien. Ah, bueno, qué bien. Según entiendo, tú también, ¿cómo lo iba a decir? También atiendes personas, ¿no? O sea, particulares, también si necesitan consulta, alguna situación, ¿cierto? Sí, yo me dedico a hacer consulta particular, ¿cierto? Ah, qué A, bien. a nivel presencial en la ciudad de Medellín y virtual a todo el país. Ah, qué bien, listo. No, chicas, nos dejas los datos para que nosotros lo pasemos por los grupos y te podamos promover también y pues que hay muchas personas que lo necesitan. Yo creo que ese es una enfermedad ética que no nos hemos dado cuenta que está más de moda, ¿no? Y como que en la pandemia como que nos alertamos más de la situación, ¿no? Que vivimos todos mental. Y es un tema súper interesantísimo. A mí me encanta ese tema, me parece muy, muy chévere. Y qué bueno, hoy nos vas a dar una charla, ¿sí? ¿Tú nos puedes dar un pequeño pincelazo de la charla? ¿Qué podemos ver, encontrar? Bueno, vamos a hablar un poquito de la charla, va a ser el tema va a ser la sobrecarga informativa que estamos experimentando hoy en día gracias a Internet. Muy bueno. La charla, o al menos las charlas que yo doy, yo siempre las divido en dos partes. La parte que, digamos, es la más engorrosa, digámoslo así, que es como ciertos conceptos, como el mapa general para que todos empecemos a hablar un tema, un lenguaje común, ¿cierto? Que mientras me escuchen sepan de qué estamos hablando. Y al final es el plus, que es como la parte práctica, que es donde se adentra uno más en el tema de la psicología, hablamos qué hacer, y se brindan herramientas prácticas. O sea, mis charlas buscan siempre que todos se lleven una pregunta y algo,
qué hacer en la vida. Qué bien, qué bien. No, muchísimas gracias por ese pincelazo. Y bueno, sabemos que tienes la suficiente experiencia y todo, y aparte, bueno, nuevamente agradecerte. Voy a hacer una pequeña introducción de la fundación, pues para los que de pronto lleguen por primera vez. Y ahí mismo te presento. Listo, ahí sí digo te dejo y tú arrancas ahí mismo. Entonces, bueno, para todos, la fundación tiene ya más de 8 años. Nosotros empezamos con charlas de finanzas personales, de autoayuda, de muchas cosas, porque lo que queríamos era impactar a las personas. Nos dimos cuenta que definitivamente cuando se le da recursos mentales a las personas salen adelante. Muchas veces nosotros buscamos para solucionar problemas el dinero o muchas cosas y lo que necesitamos es alguien como nuestro amigo Sebastián que nos ayude y nos dé las herramientas para arrancar. Y de eso se trata la fundación. Con el tiempo fuimos cambiando las cosas porque pues vimos que podemos ayudar en otras áreas, vimos que podemos ayudar en el área de proyectos autoproductivos y nos dedicamos más a eso. Nos gustó muchísimo ver cómo tomamos una persona de cero y empezamos a ayudarla a que progrese y hemos tenido algunos casos de éxito. Sin embargo, pues financiar esto no es fácil, es costosísimo. La gente tiene muy buenas ideas, muy bonitas ideas, pero concretarlo requiere un montón de estudio, un montón de cosas y no es fácil. Así que para todos, de verdad, bienvenidos en lo que puedan ayudar a la fundación con mucho cariño. No es obligatorio, no se preocupen que si no pueden donar, entonces no pueden estar en la charla. No, ni me ha faltado. O sea, aquí estamos para servirles. Y estamos es para eso, para quererlos ayudar con el club de lectura, con este Funda School que vamos a hacer hoy y con todos los eventos que tenemos aparte de lo que podemos colaborar. Si saben a bien que nos puedan ayudar en cosas en desuso que tengan, que les podamos dar alguna forma de valor, o sea, mucha gente tiene computadores, un montón de cosas que estén buenos todavía, o papel de archivo para reciclaje, eso también nosotros lo podemos transformar y lo volvemos dinero para ayudar. En la fundación, y lo digo con orgullo, no hay sueldos como tal porque todo el dinero se va es a ayudar. Si los que estamos acá en la fundación, todos honoris causa lo hacemos, nos toca volarnos de nuestro trabajo, hacer las cosas que tenemos que hacer para poder ayudar, pero ha funcionado y nos ha gustado esa filosofía porque esa es la idea. La idea es dejar un legado, dejar un servicio. Así que yo no le quiero quitar más tiempo a nuestro orador, agradeciendo nuevamente todo su tiempo, su esfuerzo de dedicar lo que ha estudiado, lo que ha practicado, lo que desarrolla día a día, porque es una persona que no viene a inventar, sino realmente tiene los resultados, es una persona que ayuda a personas, entonces no les quiero quitar más tiempo, los dejo con Sebastián. Así que buenas noches y Sebastián, como decimos en el albur físico, la tarima es suya. Muchas gracias, Vicente. Bueno, buenas noches a todos. Creo que es válido presentarme una vez más. Yo soy Sebastián Loaiza Serna, soy psicólogo graduado de la Universidad de Antioquia. Tengo cuatro experiencias, 4 años de experiencia en el campo clínico, ¿cierto? Yo veo la psicología desde un punto de vista muy promocional de la salud, ¿cierto? No tenemos por qué ir al médico, al psicólogo cuando ya el problema está, sino que si lo abordamos antes podemos evitar muchas cosas. El día de hoy, como digamos regalo de Navidad, vamos a hablar un poco sobre la actualidad y cómo toda la información nos está llevando a colapsos mentales, a saturaciones emocionales. Por eso esta charla se llama De la infodigestión al bienestar, salud mental en un mundo sobrecargado. Antes de empezar, quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por la cantidad de información que llega a ti cada día? Tenemos redes sociales, tenemos los medios tradicionales, televisión, radio, etcétera. Y constantemente nos estamos viendo bombardeados de información. ¿Por qué bombardeados? Porque todos los días algo llega, ¿cierto? Una noticia, un último minuto, una opinión, un comentario. Entonces todo eso nos llega y nos llega y nos va abrumando, va minando nuestra salud mental y así no nos demos cuenta, va dificultando nuestra participación en la vida cotidiana. Por eso esta charla tiene como finalidad que abordemos este tema y que ustedes a lo largo de la charla
se lleven herramientas para que las desarrollen día a día. Antes, ya, otras preguntas. Vamos a empezar con estas 4 preguntas. Quiero que se las contesten, por eso iniciamos con el título de Seamos conscientes, ¿cierto? Quiero que lean esas preguntas y se las respondan en un papel, en la mente, que al final de la charla van a ser muy útiles. Entonces las preguntas son, ¿cuánto tiempo empleas para el uso de las redes sociales? ¿Cuánta información recibes al día? ¿Cuánta de esa información es útil para tu vida? Y si evalúas la veracidad de la información que recibes. Quiero que se tomen un momentico para que se respondan esas 4 preguntas de una manera sencilla. Ahora sí, ¿por qué es importante hablar de este tema? Estamos viviendo en un avance tecnológico abismal, ¿cierto? Ya el Internet lo tenemos ahí al lado y pasó de ser como un lujo a ser una necesidad. Entonces, ¿qué nos trajo de bueno el Internet o la conectividad? Nos trajo el acceso a la información, nos trajo agilidad en la comunicación y nos trajo oportunidades educativas y económicas. Cuando hablamos de acceso a la información, es que ya hoy en día no tenemos que ir a una biblioteca, ya no tenemos que hacer inversión económica en esas enciclopedias que a mí me tocaron de 5, 7, 10 tomos para poder tener información sobre determinados temas. Cuando hablamos de agilidad en la comunicación, es que ya no tenemos que esperar un fax, un correo físico o salir a la esquina a hacer una llamada, sino que simplemente con un clic cogemos nuestro teléfono y ya nos podemos comunicar con nuestra familia que está en otra ciudad, en otro país, ¿cierto? En cuestión de segundos. Otro elemento son las oportunidades educativas y económicas. Hoy en día podemos estudiar desde la comodidad de nuestra casa. Yo puedo estar aquí sentado en Medellín y recibir un diplomado, una maestría, una especialización que estén dictando en España. Nada más, este encuentro de hoy es un encuentro educativo, ¿cierto? Yo estoy en Medellín, otros están en Bogotá, otros van a estar en Cali, por ahí vi a alguien desde Puerto Rico, Caquetá, ¿cierto? Entonces, sin internet estos encuentros no se podrían dar, nos tendríamos que congregar en una misma ciudad, en un mismo auditorio, en un mismo salón. Igualmente con las oportunidades económicas. Hoy en día todos, alguien que venda productos, bienes o servicios, los puede vender a través de Internet, ¿cierto? Si pongamos mi ejemplo, yo hago asesorías, consultoría y psicoterapia. Yo no me limito solamente a la gente de Medellín, sino que ya mi público es mucho más amplio por el tema de la conectividad. Si bien la conectividad nos trajo grandes ventajas, también nos trajo cosas negativas, ¿cierto? No tantos que las haya traído, sino que el uso ha llevado a estas cuestiones. Nos trajo saturación, inmediatez, principio de placer, nos trajo velocidad y nos trajo visceralidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de saturación? Recibimos información a toda hora, en todo momento, de cualquier parte del mundo. O sea, recibimos noticias de lo que pasa en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, en Rusia, en Medio Oriente, en China. ¿Cierto? Entonces, y entonces esa información nos llega. No, nos llega o la buscamos, que es lo paradójico, y llega y llega y llega y llega y somos el blanco fácil de toda esa información. Nos trae inmediatez. Nos volvimos una sociedad inmediata. Todo lo queremos ya, la paciencia se nos está agotando. Si mandamos un mensaje, queremos que nos contesten a los 5 segundos. Si recibimos un mensaje, lo queremos contestar a los 5 segundos. O sea, ya el celular se volvió una extensión tan vital, tan necesaria, que todo lo queremos ya. Si medio nos preguntan algo de una, vamos, ay, ¿qué pasó? ¿Viste la noticia que pasó X situación en X parte? De una nos vamos a internet para informarnos.
Principio de placer. El principio de placer es un concepto psicoanalítico que se refiere a la satisfacción de necesidades de manera inmediata. Si tengo hambre, como. Si estoy cansado, duermo. Si quiero unos zapatos, me los compro, ¿cierto? El principio de placer responde a eso. Quiero algo y lo consigo sin medir las consecuencias, ¿cierto? Entonces, la conectividad, el Internet nos está llevando a eso. Si quiero estar conectado, si quiero hablar con alguien, si me quiero comprar algo, inmediatamente lo hago y no mido consecuencias. Nos trajo velocidad. La información vuela, vuela, es que literalmente vuela. Entonces, todo lo tenemos así. La información nos llega así y así mismo la recibimos y esto nos lleva a perder profundidad. Nos llega una noticia, no evaluamos fuentes, no evaluamos versiones, sino que nos quedamos con esa primera versión y listo. Podemos escuchar 10 versiones más, pero nos quedamos con la que llegó de primero y llegó más rápido. Y nos trajo visceralidad. Cuando escribí la palabra visceralidad, pensé en si poner visceralidad o emocionalidad. Y me incliné por visceralidad. ¿Por qué? Porque las noticias, el Internet está diseñado para que respondamos casi de manera animal, de manera instintiva. Vemos una noticia que nos genera tristeza, rabia, felicidad, y eso nos va a querer llevar a actuar de tal manera. Vemos que robaron a alguien, que lo maten, que lo castiguen, etcétera. Como estamos viendo, lamentablemente en nuestro país violan y asesinan niños y pues, que lo maten, nos estamos yendo a la casa del asesino y le estamos quemando la casa o que lo queremos linchar o queremos linchar a la familia, ¿cierto? Entonces, todas esas emociones están quedando en las vísceras y nos están llevando a actuar de una manera casi que bestial. Entonces, toda esa información, toda esa opiniones que nos está llegando, nos está llevando a una infodigestión. Aquí también tuve un conflicto con la palabra. No sé si decirle infodigestión ay no, se me olvidó, se me pasó. Bueno, dejemos la infodigestión. ¿Qué es la infodigestión? Es el fenómeno de sobrecarga informativa, donde la información que recibimos sobrepasa nuestra capacidad de análisis. Entonces, nos saturamos, no la estamos recibiendo, es tanta que el cerebro explota. Vamos a hacer la analogía con un computador. Tenemos un computador, abrimos todas las pestañas, estamos en una videoconferencia, queremos jugar, queremos revisar correo, queremos abrir el WhatsApp y el computador se pone lento, no abren las pestañas, entonces lo mismo pasa en nuestra mente y muchas veces no somos conscientes de eso. La infodigestión tiene cuatro, digamos, pilares que llevan a que esta ocurra. Yo la denominé la matriz EFA. Busquen en internet, la matriz EFA no existe. O sea, esto es un concepto que acabé de patentar. Ustedes son los primeros en conocer la matriz EFA. La matriz EFA se compone de exposición, filtro, actualidad y fuente. ¿A qué nos referimos con exposición? Antes nos limitábamos a recibir información a nivel regional o a nivel nacional, digamos pues en temas de noticias, o nos quedamos con información del barrio, del municipio o de la ciudad donde vivíamos. Hoy en día recibimos información de cualquier lugar del mundo en cuestión de segundos. O sea, hoy sabemos que qué pasa a nivel económico en Colombia, a nivel político, sabemos las noticias de farándula y también sabemos qué está pasando Rusia-Ucrania, lo que está pasando actualmente en Siria, lo que puede pasar en China, ¿cierto? Entonces, toda esa información nos está llegando y nos estamos volviendo un blanco fácil y paradójicamente, al ser un blanco fácil, estamos salimos a buscar la información. Es tanta la necesidad de estar actualizados, de estar al día, de sentirnos bombardeados por la información, que estamos saliendo a buscar las noticias y las opiniones, toda la información.
¿A qué nos referimos con filtro? Con filtro vamos a hacer la analogía con una cámara analógica. Antes teníamos esas cámaras de rollo, a mí me tocaron, que eran de 10, 20, 30, 40, 50 fotos. Entonces, cuando uno salía a un paseo, a una fiesta, uno medía cuándo, cómo, a quién tomarle una foto, ¿cierto? Porque era una cantidad reducida. Entonces, centrábamos nuestra atención a ver cuál es la mejor foto, qué foto queremos de recuerdo, ¿cierto? Hoy en día tenemos un celular con una memoria casi que ilimitada, entonces salimos de paseo, estamos en una reunión familiar y empezamos a tomar fotos, perdónenme la expresión, a la loca. Le tomamos foto a todo, tomamos dos, tres, cuatro, cinco fotos. Y cuando vamos a revisar días después el álbum de un paseo, de una reunión, tomamos 500 fotos. Y si hacemos la depuración de esas fotos, yo les puedo garantizar que quedan entre 100 y 200 fotos, siendo muy optimistas. Entonces, ¿qué pasa? Al tener tanta información por esa exposición, se nos está dañando el filtro. ¿Cuál es nuestro filtro? Nuestro foco atencional, ¿cierto? Al verse afectado el foco atencional, creemos que toda la información que llega, toda es valiosa y toda es importante, cuando no es así. Necesitamos saber de una información que es urgente y que es necesario, ¿cierto? Y de qué podemos prescindir. Entonces, cuando ese filtro empieza a fallar, toda esa exposición informativa nos está llegando tal cual. Y como no nos podemos concentrar en una o en dos solamente, todo se convierte en un ruido que el cerebro no puede procesar y entonces ahí es donde nos falla el filtro y todo nos sirve o todo lo desechamos, ¿cierto? Porque también pasa. A nivel cerebral o a nivel cognitivo, tenemos algo que se llama sesgos de confirmación. Entonces, cuando el sesgo se activa, digámoslo así, buscamos información que nos valide nuestra, nuestra creencia. Vamos a poner un ejemplo. Una mujer siente o cree que está embarazada. Va a buscar información que le confirme que está embarazada. Va a buscar en internet síntomas, va a buscar en internet cómo luce una mujer embarazada, cómo se empiezan a sentir experiencias y va a empezar a confirmar, ay, sí, estoy embarazada, estoy embarazada. Puede que sí, puede que no, pero para la mente de ella está embarazada. Y entonces el foco atencional solo se va a reducir a confirmar esa información. Pongamos otro ejemplo. Re- eh, si nos ponemos a buscar en este momento en internet síntomas así de manera aleatoria, nos va a salir cualquier tipo de cáncer. Entonces la mente va a empezar a trabajar, tenemos cáncer, tenemos cáncer, tenemos cáncer. Y vamos a buscar información y vamos a leer artículos y el artículo puede decir cualquier cosa, pero solo nos vamos a concentrar en la parte que nos confirme, ay sí, tenemos cáncer, ¿cierto? En un tercer momento, un tercer pilar es la actualidad. ¿Qué pasa? Nos han enseñado o nos han inculcado que debemos estar actualizados de todo. O sea, debemos saber de todo en todo momento. Si no pasamos pena, pasamos ridículo. Entonces es mejor estar actualizado de todo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces, ya cuando nos levantamos, nos informamos de lo que pasó mientras dormíamos. Y es todo el día estar busque y busque información de determinados temas. Y anudado a la actualidad, tenemos la fuente. Hoy en día no nos estamos conformando con ver un ejemplo, un solo noticiero o una sola opinión. Nos estamos yendo a escuchar tres, cuatro, cinco, así sean totalmente contradictorias. Creemos que estar actualizados es recoger el mayor número de fuentes posibles. Entonces, la sobrecarga informativa llega cuando todos estos cuatro elementos se conjugan. Estos cuatro elementos no se conjugan por sí solos, ¿cierto? Siempre va a llegar exposición, va a afectar el filtro y por ende vamos a irnos a una sobreactualización y a una sobredosis de fuentes, ya llamémoslo así. Y aquí es donde entra este querido personaje que yo creo que ya todo el mundo lo conoce. En la infoindigestión
está la ansiedad informativa. ¿Qué es la ansiedad informativa? Es una obsesión sin fundamento por querer estar informado de todo a todo momento, ¿cierto? Entonces, buscamos y es como esa necesidad de querer digerir toda la información posible, ¿cierto? Para querer controlar todos los escenarios posibles. Esto nos va a traer dificultades a nivel físico, mental y comportamental. Entonces, hablemos a nivel mental. Nos va a traer psicopatologías, ansiedad y depresión principalmente, ¿cierto? Ya de ahí podemos hablar de un montón caso por vez, ¿cierto? Porque la infoindigestión, llamémosla infoindigestión, va a actuar diferente en cada persona, teniendo claro el contexto y las características subjetivas de cada persona. Entonces, en la parte de psicopatologías, dejemos la ansiedad y depresión, pero se pueden conjugar un montón más. Pero la idea es no saturarlos. Entonces, vamos a tener también dificultad para la toma de decisiones. ¿Cómo así? Vamos a tener tanta información o vamos a querer tener tanta información que la capacidad de tomar decisiones se va a ver totalmente minada, porque una decisión siempre va posterior a una a un proceso informativo, pero adquirir esa información siempre va a ser un proceso inacabado. Entonces siempre vamos a querer estar informados para tomar una decisión. Ejemplo, queremos hacer un viaje. Averiguamos los tiquetes, averiguamos el hospedaje, averiguamos qué hacer en ese país, pero entonces inmediatamente se viene, ve, y si nos vamos para otro país y empezamos a ver los pros y los contras. Ay, se viene el tercer país. Ay, no, y si mejor nos vamos para una playa colombiana y empieza uno a dar vueltas en círculos y no toma una decisión. Anudado a esto, se viene la fatiga mental. La fatiga mental es esa incapacidad de hacer algo de manera óptima. Nos sentimos cansados, ¿cierto? Pero no cansados físicamente, sino mentalmente, como no queremos nada, nos cuesta pensar, nos cuesta hablar. Y por último, tenemos problemas en procesos mentales. ¿Qué son los procesos mentales? Todo lo que ocurre en el cerebro, principalmente cuando hablamos de infodigestión, se afecta la memoria y la atención y la concentración, principalmente. O sea, empiezan a fallar esos tres y de ahí en adelante fallan todos. La atención ya hemos hablado, se ve comprometida, se ve alterada, entonces no hay un proceso de afianzamiento de información o de aprendizaje y nos falla la memoria a corto plazo y posterior nos falla la memoria a largo plazo. Y anudado a la atención tenemos la concentración. La concentración es la capacidad de tener fija nuestra atención en algo por determinado tiempo. Entonces, si no somos capaces de estar atentos a una información, sino que la queremos toda, la concentración no va a estar porque vamos a estar en todos los datos. Ahora hablemos de alteraciones a nivel físico. Vamos a tener fatiga, ahí sí nos vamos a sentir cansado, con desánimo, no vamos a querer hacer nada, ¿cierto? El cuerpo va a estar pesado, vamos a empezar a sentir que caminamos lento, que hablamos lento, que nos movemos lento, pero todo eso, la fatiga física está nueva a la fatiga mental. Vamos a tener alteraciones del ciclo del sueño, sea por exceso o sea por defecto. Vamos a querer dormir más como un mecanismo, perdón, como un mecanismo de defensa del cerebro para protegerse. Entonces, venga, ignoremos esta información o tratemos de procesarla durmiendo. O vamos a estar tan ansiosos, tan estresados, que los ciclos del sueño se van a ver alterados por defecto. No vamos a dormir mal o vamos a dormir muy poco. También vamos a tener migrañas, ¿cierto? Todos, creo que eso ya es un consenso, todos sabemos que todo lo que pasa en la mente, si no se tramita, se pasa al cuerpo. Empezamos a somatizar. Claro, y si nos está fallando el cerebro, que es nuestro procesador, nos va a empezar a fallar
digamos, la cabeza, digámoslo así. Nos va a dar migraña, nos va a dar mareo, nos va a dar náuseas, vómito, y todo esto va a llevar a que, a que colapse la mente y a que colapse también el cuerpo. Ahora bien, si todo lo anterior le puede, pasa en un cerebro adulto que ya está desarrollado, hablemos de qué le puede pasar a los niños, ¿cierto? Tenemos que entender que los niños están cuando somos niños y adolescentes, estamos en un proceso de desarrollo, en un proceso de crecimiento, que si se empieza a ver alterado por toda esta sobreexposición a la información, entonces no nos vamos a desarrollar bien. Y por eso hoy en día estamos viendo a los niños con el síndrome de la infancia conectada. ¿Cómo así? Estamos viendo que los niños se están sintonizando más con las pantallas y no con las personas. Estamos viendo niños de 3 4 5 de 3 años en adelante que ya saben manejar un celular. Los papás son, ay, tan lindo, tan inteligente, ya saben manejar un celular. No saben el daño que le están haciendo a la mente de ese niño. Honestamente, no lo saben. Por eso yo aquí pongo, los padres son los grandes responsables. Los padres con tal de evitarles el aburrimiento, evitar que los niños molesten, porque hay que decirlo así, para evitar que los niños molesten, lo que hacen es entreguen el celular. Si el niño llora, si el niño está molestando, si el niño no me deja hablar con mi amiga, con mi familia, entreguen el celular que el niño se calla. Y no estamos midiendo las consecuencias a mediano y largo plazo. La infodigestión en los niños la tenemos que hablar o conocer desde el tema de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es cómo las neuronas se van interconectando entre ellas. Hoy en día la capacidad cerebral no se mide en tamaño como se medían en los hombres primitivos, sino que se miden en conexiones sinápticas. ¿Qué tantas conexiones somos capaces de desarrollar para a definir nuestra inteligencia, nuestra capacidad de raciocinio, entre otras, ¿cierto? Entonces, si a los niños los sobreexponemos a la pantalla, a la información, lo que estamos haciendo es minando la neuroplasticidad y haciendo que esas neuronas estén cada vez más aisladas. No les voy a decir que los niños van a ser idiotas, no, 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 tampoco, pero sí van a tener una inteligencia un poco más rígida, va a ser más difícil que aprendan o que se desvinculen de la pantalla para que se vinculen con congéneres. Los niños, en los niños tenemos que hablar de tres elementos claves que hay que potencializar y hay que cuidar en, frente al tema de la sobreexposición informativa, lo que es creatividad, curiosidad y factores atencionales. ¿A qué nos referimos con creatividad? Nos vamos a referir a, a toda manera que un niño encuentra para, a ver, se los aclaro mejor. La creatividad es la capacidad que tiene un niño para encontrar una solución novedosa a un problema rutinario o cotidiano. Tenemos la curiosidad, o sea, que el niño se interese por algún fenómeno, por qué la pelota cae, por qué llueve, ¿cierto? Entonces, todo esto se está bien dominado y finalmente tenemos los factores atencionales. Tenemos a niños distraídos, tenemos a niños confundidos y tenemos a niños hiperactivos. Hoy en día, vaya y pregúntele a un profesor cuál es el principal problema en las aulas de clase. La hiperactividad de los niños, pero no hiperactividad como la veíamos ahora años, que era hablar con el compañero, pararse, sentarse, salir, brincar, sino que el niño no es capaz de centrar su atención en el profesor y en la clase, sino que tiene que ser en la pantalla, en el juego, a querer hablar con sus compañeros mediante el juego o por el chat. Entonces, es cierto, entonces ya incluso el tema de la hiperactividad
ha cambiado en la actualidad por el uso de los dispositivos. Y transversal a esto, ustedes ven el derecho al aburrimiento. A los niños los tenemos que dejar aburrir por naturaleza. Hay que dejar que se aburra, porque esto nos va a permitir o va a fomentar en ellos la creatividad, la curiosidad y los factores atencionales. Si estamos en una reunión y el niño está aburrido, déjenlo aburrir, ¿cierto? Esto es un consejo para los papás, para los abuelos. Dejen aburrir al niño. No le entreguen el teléfono, que el niño empiece a buscar alternativas para distraerse, que juegue, que vaya y entable conversación con los otros compañeros, amiguitos o que haga cualquier otra cosa diferente a estar en el teléfono. Ahora, yo a veces hablo rápido, espero que hasta aquí vayamos claros. Ya les Ya hicimos un mapeo general de la problemática, pero no nos quedemos en el problema. Vámonos a posibles soluciones. Y yo les propongo dos caminos para liberar tu mente. Voy a exponer los dos, pero nos vamos a ir por el último. El primer camino es dejar que la vida suceda. Esto es una forma pasiva de abordar el problema de infodigestión. Dejamos que la vida pase de manera pasiva. Vamos revisando el celular, vamos revisando las redes sociales a medida que se nos permita. Si el trabajo nos permite revisar constantemente, revisamos constantemente y no pasa nada, ¿cierto? Sabemos que nos estamos cargando, pero no estamos haciendo nada. Y el costo de esta acción la estamos pagando en el futuro. Cuando ya nos saturamos, cuando estamos estresados, cuando estamos ansiosos, cuando estamos deprimidos, ahí es donde tenemos que pagar el costo, ¿cierto? Entonces, aquí es como si tuviéramos el correo electrónico abierto y nos empiezan a llegar correos, y empiezan a llegar, y empiezan a llegar, y empiezan a llegar, y nos quedamos ahí. Y nos quedamos ahí y luego contestamos, luego contestamos. Ya cuando se nos llena la bandeja, no sabemos por dónde empezar. Empezamos de abajo hacia arriba, buscamos lo importante, buscamos lo urgente, buscamos lo necesario. Entonces todo se nos traspapela y no sabemos por dónde empezar y ahí está el caos. Y la consecuencia de este camino es que perdemos las cosas importantes, ¿cierto? En toda esa información que nos llegó una información que era importante y relevante para nuestra vida, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de pareja, pero se traspapeló, que se nos pasó y cuando nos dimos cuenta, ya la perdimos. Esta es la alternativa que creo que muchos hemos estado siguiendo, ¿cierto? Entonces, yo se las expongo para que pues, la tengan ahí, pero se hagan como la autoevaluación. Y tengo la opción 2 que es tomando el control. ¿Qué quiere decir? Aquí vamos a emplear tiempo y energía para filtrar y priorizar información. Entonces, aquí empezamos a entender qué es lo necesario y qué es lo urgente, ¿cierto? Yo necesito un viaje, pero no es urgente. Necesito unos zapatos, pero no es urgente. Necesito saber cómo está determinada situación, pero no es urgente. Entonces, estamos gastando ya tiempo en filtrar esa información. Estamos pagando el costo de esta estrategia día a día porque día a día nos estamos programando, nos estamos levantando, a qué horas vamos a mirar redes sociales, esto no me importa, más adelante miro esto, no me voy a saturar con tal noticia, con tal tema, ¿cierto? La consecuencia de esta alternativa es que nos está generando ansiedad, ¿cierto? Porque estamos tratando de controlarnos para no sobrecargarnos y estamos tan concentrados en filtrar y priorizar la información que queremos tener tal control que ya nos genera ansiedad, lo que se nos sale de control no nos gusta, entonces estamos empezando a experimentar sintomatología ansiosa. Pero esas consecuencias son previsibles, son evitables, son trabajables y por eso las he definido según la matriz EFAC.
¿cierto? Vamos a hablar de exposición. ¿Cómo podemos disminuir la ansiedad que nos provoca tomar el control de nuestro proceso informativo? A nivel de exposición debemos limitar y evitar, ¿cierto? Limitemos el consumo de la información. Yo veo noticias a las 7 de la mañana, veo noticias al mediodía o veo noticias a las 7 de la noche, pero yo no veo los tres noticieros, ¿cierto? Yo no estoy pegado 24/7 de las redes sociales, sino que me pongo horarios. Yo sé que es difícil teniendo el celular en la mano ponerse horario, ¿cierto? Pero ponerse plazos. Yo me acuesto a las 9, ejemplo. Dejo de revisar el celular media hora antes para que el cerebro empiece a relajarse y pueda dormir. Y otro elemento es evitar. Evitemos la información que es susceptible a nosotros. Les voy a dar un ejemplo a nivel personal. Yo soy muy susceptible en el tema de niños y en el tema de perros, ¿cierto? Entonces yo trato de evitar sobrecargarme de información sobre estos temas, ¿cierto? Abusos infantiles, violencia intrafamiliar, abandono de perros, maltrato de perros. Yo consumo cierta dosis. Ya cuando siento que me estoy saturando, yo evito, yo digo ya hasta aquí y cierro. En el elemento filtro, ordenemos y prioricemos. Ordenemos qué información es urgente, qué información es necesaria, ¿cierto? Para nuestro día a día. Entonces, ordenando la información, sabemos cómo responder, sabemos a qué prestarle atención y lo vamos agendando, ¿cierto? A nivel de actualidad, establezcamos rutinas para estar actualizados. Veamos un solo noticiero, no veamos a toda hora los mismos noticieros o no busquemos estar actualizados a nivel mundial, ¿cierto? O que sea un pincelazo de las noticias y listo. Igualmente con la fuente. Identifiquemos fuentes y articulémoslas. Busca la fuente que a ti te genera confianza. Si te gusta Caracol, RCN, Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea, busca la fuente que tú sientas que es para ti confiable y articúlala con alguna otra fuente, sea contraria o también confiable. Con estos cuatro elementos podemos empezar a evaluar que la ansiedad, bueno, a evaluar no, a identificar que la ansiedad va bajando. Y por último, tenemos el valor del tiempo. ¿Por qué el valor del tiempo? Porque el tiempo es valioso, el tiempo se va y uno no lo recupera. Entonces, empecemos a medir nuestro tiempo en consumir información. ¿Qué tiempo dedicamos a eso y qué tiempo estamos dedicando a nuestra vida cotidiana? Entonces, aquí yo establezco 6 ítems fáciles que es tiempo para el ocio. Dedícale tiempo a esas actividades que a ti te gustan, un instrumento musical, salir, leer, el que a ti te guste. Nos vamos yo lo llamé círculo nutricia. ¿Qué quiere decir? Un círculo que nos nutra. Rodeémonos de gente con la que podamos tramitar esa información, ¿cierto? Que nos podamos sentar y debatir, conocer puntos de vista, conocer opiniones, ¿cierto? Porque esto nos va a permitir digerir un poco más la información o sacar toda esa información, sacar nuestro punto de vista y recibir nuevos puntos de vista y completar la información. Tenemos el elemento reverdecer. ¿Por qué reverdecer? El contacto con la naturaleza, yo creo que hoy en día se está volviendo una prioridad. Sacar espacios para irse de caminata, irse a un lugar verde, respirar aire fresco, escuchar a los animales, eso es valioso para bajar esos niveles de ansiedad, para desconectarnos, como para dejar un poco la rutina y la velocidad. Entonces nos vamos un rato a zonas verdes. Tenemos el elemento cuerpo en acción. Hagamos deporte, hagamos ejercicio, ¿cierto? Pero no hagamos ejercicio como la gran mayoría que estamos en el gimnasio y estamos pegados del celular. Dediquémonos a hacer nuestra actividad deportiva, desconectarnos, alimentando nuestro cuerpo y nuestra salud.
Diálogo claro. Hablemos claro con nuestras familias, con nuestros seres queridos, con nuestros niños, ¿cierto? Entreguemos información de manera efectiva y afectiva. De manera efectiva es que yo doy un mensaje claro que cumple la función que yo le quiero dar y de manera afectiva hagámoslo de la mejor manera, ¿cierto? Entonces es forma y fondo. ¿Cómo le digo yo a un ser querido algo que me entienda y que no se vaya a sentir herido? Y por último está la conexión viva. Prioricemos contactos cara a cara con la gente. No esas reuniones donde cada uno está en su teléfono hablando con otra gente, sino reunámonos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos y dejemos un celular a un lado. Hablemos con esa persona, hagamos ese contacto cara a cara y la conexión va a pasar de ser virtual a ser presencial. Bueno, ya para ir cerrando, ¿se acuerdan de estas preguntas? Bueno, ¿qué pasa? Aquí tenemos un mapa de qué está pasando en Colombia con la conexión a Internet, ¿cierto? O con la sobreexposición a la información. En promedio, los colombianos estamos destinando 3 horas y 22 minutos diarios a las redes sociales. Mi pregunta es, ¿dónde estás tú? Estás en el lado moderado, donde nos estamos conectando hora, hora y media, ¿cierto? Porque esto quiere decir que tenemos adecuadas estrategias para el consumo de información y esto tiene un bajo impacto para nosotros. Está en el otro nivel, ya tenemos un consumo frecuente, que son 2 horas y media, hay una mayor interacción con los medios digitales y las estrategias, dependiendo de las personas, ya son un poco más manejables. Ya tenemos la parte intensiva, donde ya estamos pues en el promedio, que son 3 horas y media al día. Ya aquí empezamos a ver todos esos impactos que hemos hablado anteriormente y las estrategias que estamos adoptando son estrategias disruptivas, no nos están funcionando o unas están funcionando y otras están flaqueando. Y ya tenemos el nivel problemático, que son 5 o más horas, donde el impacto es elevadísimo. Aquí es donde estamos presentando estrés, ansiedad, depresión, y las estrategias que estamos adoptando son totalmente problemáticas. O sea, ahí no hay discusión. Algo está fallando en nuestra forma de administrar nuestro tiempo, nuestra vida y la adquisición de información que nos está llevando a problemas de salud físicos y mentales. Y ya para finalizar y para abrirle los micrófonos, quiero dejarlos con esta frase. Es estéril y peligroso creer que uno domina el mundo entero gracias a Internet cuando no se tiene la cultura suficiente que permite filtrar la información buena de la mala. Bueno, esto es como un pequeño abrebocas. Creo que de este tema nos podemos quedar horas hablando. Esto es un pequeño abrebocas, elementos un poco, digamos, claros y concisos para que se lleven y los empleen en su vida, para que los transmitan a seres queridos, para que lo practiquen con sus hijos, con sus sobrinos, con quien quiera. Entonces, creo que ya va siendo hora de abrir los micrófonos. ¿Cuál? Micrófono. Están los micrófonos abiertos. Entonces, Sebastián, gracias, gracias, muy, qué charla tan espectacular. De verdad que nos la disfrutamos muchísimo y el conocimiento, se ve que conoces del tema, que estudias el tema, que nos puedes dar muchos, muchos, muchos tópicos que nos ayudan. Entonces, vamos a permitir los que quieran hacer preguntas. Lo único que les voy a pedir el favor es tratemos de ser concretos a lo que es, ¿sí? Digamos que hoy no es el día para que recibamos consulta virtual. Eso lo pueden hacer en privado con Sebastián. Pero hoy sí se puede, de pronto si uno quiere como una punta, alguna cosa, entonces están los micrófonos abiertos. El que quiera tomar micrófono me avisa o lo toma o alza la mano. Y yo trato de estar pendiente aquí para ir dando el paso. ¿Listo? Y Sebastián, si quieres puedes dejar de compartir, no, no hay problema, pero está perfecto todo. Gracias.
Vamos a ver si tenemos a alguien aquí en estos momentos. No veo a nadie alzando la mano. Ah, sí, tenemos a Juliana Bernal. Juliana, por favor, sigue. Sebastián te escucha. Hola, buenas noches, Sebastián, un gusto. Buenas noches a la Fundación, muchas gracias. La verdad, sorprendida, yo creo que hoy en día con el acceso al celular de, desde tan niños, lo que tú dices es cierto, uno de adultos y uno de adultos, o sea, esa parte fue la que más me sorprendió, como uno de adulto igual se va a influenciar, ¿cómo será un niño? Entonces, creo que es de ponerle mucho cuidado y de aprender a como a medir esos tiempos, sobre todo en el tema de los niños y uno mismo saber lo que hablabas al principio de lo que uno consume, qué es lo que realmente es útil. Entonces, pues personalmente, yo creo que esa tabla que muestras ahí de uno moderado, cuando uno ha trabajado con redes sociales, digamos en mi caso, yo comercializo por redes sociales y uno mismo como que sabe que solo para lo específico, pero la gente que de pronto nunca la ha usado para ganar dinero, yo creo que uno ahí puede pasar muchas horas. Entonces, muchas gracias, me gustó mucho la conferencia. Muchas gracias. Gracias, Juliana. Sí, es que como tú dices, y no es solo el consumo de la información, ¿cierto? Que es que un niño tiene el acceso ilimitado. Un niño ve de todo en el celular. Por más controles parentales que tenga un celular, una tableta, un computador, los niños están accediendo a información que no tienen por qué acceder a ella, ¿cierto? Y eso los está llevando es a problemas mentales a corta edad. Tristemente, y hay que decirlo, hoy en día estamos hablando de intentos suicidas infantiles, ¿cierto? O sea, hace 10 20 años no hablábamos de este tema, hoy en día lo tenemos que hablar. Los niños se están intentando suicidar o se están suicidando. Y las redes sociales, todos los medios tecnológicos influyen en eso. Alan, Alan, tienes el micrófono. Sebastián, primero que todo, muchas gracias por esta reunión, por estar aquí y darte el espacio para compartirnos esta valiosa información. Y gracias a la Fundación por este espacio, porque aquí todos los jueves y durante todo el año hemos aprendido demasiadas cosas. Una de las cosas, y algo así como yo vi en los comentarios, déjame busco un momentico rápido el comentario de Julián, creo que fue que él decía, y yo también me quedo con eso, o sea, los niños tienen tanto apego a digamos, a la parte tecnológica que si uno se los llega a quitar, lo ideal es dejarlos que se aburran para que se pongan creativos y miren a ver qué hacen para quitarse ese aburrimiento. De pronto puede actuar de buena manera, de pronto puede actuar de mala manera, de pronto no sabría cómo enfocarlo ahí, pero sí es una buena idea dejarlos que se ahorren porque la mayoría de papás o hermanos o tíos, lo que sea, les deja el celular con tal de que se callen, con tal de que no molesten. Entonces, yo creo que es una muy buena idea y pues va a tocar probarlo. Como nos va, mil gracias, mil gracias. Y hay mucha más información. Yo estaba mirando los comentarios y tienen mucha. Pero bueno, mil gracias, Sebastián. hola, gracias a ti. Y sí, o sea, nos tenemos que dar como esa batalla, dejar que los niños se aburran, así nos estresemos, así nos duela la cabeza, dejemos que los niños se aburran, dejémoslos que se aburran. Nosotros nos vamos a estresar 5 o 10 minutos, pero el beneficio para ellos va a ser para toda la vida. Muy bien. Dianita, por favor, sigue. Tienes el micrófono. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Sebastián, por la charla, muy fructífera, muy chévere, aprendimos bastante. Gracias por tu profesionalismo, por compartirlo con nosotros. Yo tengo una pregunta para Sebastián y es, hoy en día veo una problemática con muchos adolescentes que ya tienen adicción a las redes sociales, que no solamente son 5 horas como era como el máximo, sino incluso más horas. ¿Tú qué le recomiendas a esos padres que tienen un adolescente ya con una adicción a las redes sociales y que tienen totalmente pasividad en el resto
de las áreas de su vida. Bueno, Diana, muchas gracias por tu pregunta. Desde un nivel profesional, yo siempre voy a sugerir el modelo, digamos, concertado o contencioso, ¿cierto? No es entrar a confrontar al joven, a la joven y decirle, me entregas el celular, eres adicto, sino empecemos a hacer negociaciones, ¿cierto? Empecemos a disminuir paulatinamente el consumo de las redes sociales o el uso de tu celular y yo te voy a ir premiando. A mucha gente no le gusta esto porque les prefieren el modelo represivo, el modelo confrontacional. Yo no milito con ese modelo. Les sugiero que como toda adicción, empecemos un desmonte paulatino. Si el adolescente se nos está conectando al teléfono 12 horas, empecemos a hacer negociaciones para que la baje a 11, ¿cierto? Cuando la baje a 11 va a tener un premio, un estímulo, ¿cierto? Algo que quiere, una prenda, un viaje, algún objeto, ¿cierto? Y así vamos paulatinamente hasta llegar a niveles aceptables que le permitan al joven, a la joven, poder interactuar de manera adecuada tanto en la vida virtual como en la vida, digámoslo, física. No sé si soy claro, Diana. Sí, muchas gracias, Sebastián. Otra pregunta. ¿Tú qué le recomendarías adicional a lo que ya nos contaste a nosotros, pues las personas que ya somos adultas, iniciar, o sea, el primer paso para filtrar mejor las redes sociales y no gastar tanto tiempo, porque muchas veces tú te distraes y no te das cuenta cuánto tiempo pasó? Hoy en Así día estés produciendo por las redes sociales, porque de todas maneras estás conectado al teléfono. tenemos dos caminos, tenemos el de la voluntad y tenemos el de algo más forzoso, ¿cierto? A nivel de voluntad, mira el teléfono, es que uno ya puede mirar el teléfono, se va a los ajustes, cuánto tiempo estoy gastando en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, etcétera, cuánto tiempo estoy gastando y pongámonos una meta, ¿cierto? Ven, son 5 horas, bajémoslo a 4. Ay, pero ¿qué voy a hacer durante esa hora? Voy a hacer deporte, voy a leer un libro, me voy a reunir con amigos, ¿cierto? Coger esas estrategias y obligarse a aplicarlas, ¿cierto? Pero poniéndose metas claras. Bueno, empecemos 1 hora o media hora. En media hora uno se puede leer perfectamente 10 páginas de un libro que uno quiera leer o se puede sentar a ver una película que uno quiera ver, ¿cierto? Entonces es tiempo que ya estamos destinando a a bajar el consumo en redes sociales y lo estamos llevando a otra parte. Y ya algo como más obligatorio, los teléfonos, es que los teléfonos son demasiado inteligentes hoy en día. Los teléfonos tienen la herramienta que uno puede limitar el consumo de redes sociales, ¿cierto? Entonces uno puede poner el consumo de TikTok 2 horas diarias y la aplicación te va a avisar cuando se te está acabando el tiempo y cuando se acaba el tiempo, la aplicación se cierra. Entonces, ahí es una cuestión también de voluntad. Cuando la aplicación se cierra, dejémosla ahí, no la volvamos a abrir. Muy bien, Soy Sebastián. Muchísimas No, gracias. con gusto, Diana. Dianita, gracias. Y le vamos a dar el paso a Rosy Ortega. Eh, ¿Puedes tomar el micrófono? Sí, muchas gracias. Buenas noches. Yo quería ver si podría explicar un poquito más acerca de cómo se daña la neuroplasticidad en los pequeños cuando están con el uso de los celulares a tan temprana edad, por favor. Gracias. Cuando los niños se conectan a las redes sociales o a los dispositivos, es un mundo tan automático, tan monótono, que no representa desafíos para el cerebro, ¿cierto? Ponle tú un problema a un niño, ponle tú a un niño una tarea, una actividad, y el cerebro va a empezar a trabajar para llegar a la solución. Pero si lo sentamos con el celular, donde el único esfuerzo que tiene que hacer es parpadear, respirar y buscar el siguiente video, el cerebro no se está esforzando. Entonces las neuronas no están haciendo ese esfuerzo, las neuronas no están buscando
conectarse con otras, no están buscando generar mayor conectividad, sino que se están quedando ahí en lo básico, ¿cierto? Y eso con los años, las neuronas tienen, llamémoslo, cierta vida útil, digámoslo así, ¿cierto? A cierta edad se dejan de hacer tantas conexiones neuronales como se hace en la infancia. Entonces, si nosotros no motivamos eso, si no le ponemos a los niños problemas, si no les ponemos retos, el cerebro no se va a esforzar. Pongamos el ejemplo con el hombre primitivo. Si el hombre primitivo no se hubiera visto en la obligación, en la necesidad de ponerse de pie, ¿cierto? De empezar a buscar la comida, ya la raza humana no existiría porque nos hubieran comido los leones, nos hubieran comido los tigres, cualquier animal carnívoro, ¿cierto? Pero cuando hay una necesidad, el cuerpo se mueve, el cerebro empieza a trabajar para buscar la solución y salir de ese problema y asumir un nuevo reto. No sé si soy claro, Rosy. Sí, sí, muchas gracias, ya lo comprendí mejor. Te lo agradezco mucho por toda la información. Con gusto. Sebastián, muchas gracias. Yo creo que ya va siendo como hora. Quiero hacerte una pregunta, espero no meterte en problemas. En mi caso no tengo redes sociales pero ¿qué noto? Yo a veces me siento con personas porque tengo que hacer algunas asesorías y es curioso ver cómo toman la foto, digamos, de que vamos a comer o una torta, cualquier cosa, y ahí mismo para las redes sociales y muchas ni siquiera se dan cuenta, y eso, la pregunta es a la siguiente, ni siquiera se dan cuenta que lo dejan uno anulado y se ponen a mandar cosas y todo, estando uno ahí hablando, y sí, yo te estoy poniendo cuidado, y siguen en lo mismo. Yo digo, ¿cómo trabajas tú con una persona que es adicta a las redes sociales y ni siquiera se da cuenta? O sea, lo niega y uno le dice, oye, pero deja, no, 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 es que tengo que mandar esto y ya, o sea, pero no es nada importante, o sea, uno se pone a dar cuenta y no es nada importante. ¿Tú cómo trabajas o cómo trabajarías con una persona así, o cómo lo puedes orientar? Bueno, este tema, bueno, mi visión profesional en estos temas es un poco cruda. Es igual, ve y dile a un ludópata, a un alcohólico, a un drogadicto que tiene un problema de adicción. Ve y díselo. No te va a creer, se va a enojar. Yo no tengo un problema, ¿cierto? Todos van a decir lo mismo. Lo mismo pasa con los que son adictos a las redes sociales. No se van a dar cuenta, ¿cierto? Pero, ¿qué sugiero yo? Siempre desde el amor, desde la empatía, desde la comunicación afectiva, como decirle, hey, es que estamos los dos, me citaste, nos citamos. Bueno, si vas a estar en el celular, pues yo me voy y seguimos hablando por chat, ¿cierto? No hay necesidad de enojarse, no hay necesidad de ser grosero, ¿cierto? Simplemente reclamar el nivel de respeto que merecemos, ¿cierto? Porque trabajarle una adicción a una persona, si no hay voluntad, no hay sujeto, ¿cierto? Si la persona no toca la puerta diciendo tengo un problema, quiero buscar la solución, ahí no hay sujeto y ahí no se puede trabajar. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias de verdad. Yo creo que ya estamos pasados de tiempo. Nosotros tratamos de mantener ese horario para que todos nos disciplinemos a un horario. Sebastián, de verdad, mil gracias por su esfuerzo, por darnos esta oportunidad, por compartirnos tantas cosas. Yo sé que nos quisieras explicar mil cosas y se nota, leguas, que tienes un conocimiento muy profundo, pero obviamente el tiempo no da para tanto. Sin embargo, sé que todos nos llevamos hoy muchas cosas para evaluar. Sí, y el solo hecho que pensemos en reevaluar cosas ya es un tema importante para nosotros y ha logrado el cometido, que es lograr darnos recursos en la mente para que hagamos un cambio. De verdad, nuevamente muchas gracias a todos, muchas gracias por participar, por las personas que invitaron. Recuerde que la fundación recibe donaciones, no tienen que ser de 1 millón, pueden ser de 5, 10, 20 millones y en dólares mejor, pero puede ser algo sencillo. Pero no, hablando en serio, no se preocupen, o sea, no es una condición obligatoria, disfruten de esto, disfruten de estas personas como hoy, como Sebastián, que cerró la charla de una forma muy bonita cuando habló del amor, ética hace unos segundos atrás, y es verdad, todo se soluciona con amor. Feliz noche a todos, Dios los bendiga, los esperamos en 8 días con otra super charla, gracias.
Gracias. Vicente, muchas gracias y a todos muchas gracias.